El expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, se encuentra de visita en Colombia y lo invitamos a la consulta para analizar con él temas que son de mucho interés para los colombianos, entre ellos el posconflicto, entre ellos la forma como Centroamérica resolvió su conflicto con la guerrilla, pero además la propuesta que está impulsando el presidente Cerezo sobre la Unión Centroamericana. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, vine realmente muy entusiasmado para conocer lo que está pasando aquí en el tema del conflicto armado y del posconflicto y de las actividades que están desarrollando para crear una cultura de convivencia pacífica, que yo creo que es la solución final, pero muy importante para que los conflictos realmente terminen dentro de la sociedad. Y además para pasar las experiencias que tuvimos en América Central, que fueron en alguna medida muy exitosas, aunque se nos quedaron algunas cosas pendientes en una agenda social y económica que tenemos que trabajar en este momento. Todavía hay que impulsarla. Pero fíjese que en Colombia pensábamos que se iba a resolver el conflicto mucho más rápido que en Centroamérica, que en Guatemala, El Salvador, y resulta que estamos todavía en la mitad del conflicto y ustedes ya lo resolvieron. Cuéntenos esa experiencia de pasar de la guerra a la paz, ¿cómo la lograron? Bueno, la verdad es que unos años antes de que yo quedara electo presidente vimos un hecho histórico que creo que es crucial para el proceso de paz de América Central, que fue la suscripción de un acuerdo de Contadora, que es muy conocido, en donde los grupos, a varios países latinoamericanos, en Panamá, en la isla de Contadora, decidieron buscar mecanismos para cooperar con América Central, con el objeto de terminar con las guerras locales y evitar que se produjera una generalización de la guerra en América Central, motivado por el conflicto este-oeste, es decir, el enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Contadora no fue mucho más allá, porque los Estados Unidos estaba interviniendo en América Central. América Central se había convertido como ese tipo de regiones como fue Vietnam, como ahora es Afganistán, en donde grandes potencias se enfrentaban en esas guerras de baja intensidad, les decía en esa época, porque solo se moría 1 millón de personas, 500,000 o una cosa de ese tipo, y no eran como la Segunda Guerra Mundial, pero donde ellos iban resolviendo problemas, se iban enfrentando para ir controlando áreas del mundo y evitar una guerra generalizada que podía conducir a un conflicto atómico, ¿verdad? Nosotros fuimos pues víctimas de ese tipo de conflictos, pero hubo dos fenómenos muy interesantes. Por un lado, los grupos políticos se dieron cuenta que si la guerra continuaba, la alternativa real para la democracia como tal se disminuía. Porque pues alguien que gana una guerra contra un ejército difícilmente va a pensar en poner una democracia de entrada. Y como decían algunos guerrilleros nicaragüenses, lo que ganamos con las balas no lo vamos a perder en las urnas. O sea, no mirábamos con claridad de que la guerra condujera necesariamente a la democracia. Y entonces iniciamos un movimiento que fue buscando, apoyarnos en Contadora, en los países amigos, buscando apoyos en Europa, dirigido a encontrar un espacio político para encontrar una salida alternativa al enfrentamiento ejército y guerrilla. Y lo fuimos encontrando. Y la manera como se encontró fue demostrándole a los ejércitos que la generalización del conflicto creaba condiciones para ellos ser derrotados militarmente, como había sucedido en Nicaragua y como había sucedido en Vietnam, porque la guerra va afectando a las poblaciones y las poblaciones de otra manera o se van volviendo neutrales o se van poniendo a favor de uno de los dos actores. Y si la balanza en ese sentido se pone a favor de la guerrilla y en contra del ejército, el ejército, por muy poderoso que sea, puede perder la guerra, y sucedió en esos casos que estamos nosotros mencionando. Por lo tanto, le dijimos, hay que buscar una alternativa política, es decir, en toda estrategia tiene que haber política, tiene que haber un factor económico y tiene que haber un factor militar. Y también... Cuénteme un detalle que es muy importante para Colombia. Cuéntenos. La ayuda militar, el fortalecimiento de la fuerza pública y la ayuda militar de Estados Unidos, ¿qué tanto peso tuvo en el desarrollo de esas guerras para llegar después a esa conclusión? ¿No pensaron que era suficiente para ganar militarmente? Nunca. Mire, yo parto de la base de que es muy difícil, es casi imposible, diría yo, y la experiencia no lo demostró,
que un ejército pueda terminar como vencedor absoluto en una guerra de guerrillas. Y se mira en Afganistán, Estados Unidos venció al gobierno de Irak, pero la guerra de guerrillas lo está destrozando en Irak y han estado a punto de retirarse porque no pueden controlar la situación. Entonces, los procesos de guerra contra guerrilla, de ejércitos contra guerrilla, es muy importante para el ejército sí ir adquiriendo cierto nivel de control sobre el territorio, porque si no perderían la guerra, pero en determinado momento se tiene que reconocer la existencia de otro grupo y de común acuerdo con los partidos políticos se tiene que buscar un punto de encuentro para dialogar alrededor de la paz. Esa fue nuestra experiencia. Y la ayuda norteamericana no necesariamente es el mejor mecanismo para hacerlo. La ayuda norteamericana se manifestó muy fuertemente en El Salvador, prácticamente nada para Guatemala. El ejército de Guatemala tuvo que encontrar armas por otro lado porque Estados Unidos había cortado la asistencia militar a Guatemala por razones humanitarias, decían ellos, pero también por el conflicto con Belice. Y entonces había habido ahí un problema en los años 74 más o menos. Por lo tanto, nosotros nos dimos cuenta, particularmente yo dije, la guerra es un mal negocio para nosotros, aunque nos sigan dando armas y ayuda militar, porque ellos nos venden las armas y nosotros ponemos los cadáveres. O sea, ellos hacen el negocio vendiendo las armas porque nunca la ayuda militar es de gratis, la de los Estados Unidos por lo menos, y yo creo que la de ningún país del mundo. Siempre se venden las armas, ellos están haciendo negocio con las armas y por lo tanto no necesariamente están interesados en terminar la guerra. Quisieran controlar la situación y de repente vencer militarmente a las guerrillas o a los ejércitos enemigos, pero no necesariamente les conviene terminarlas en el corto plazo. Por lo tanto, nosotros yo les planteé una reunión a todos los presidentes en mi discurso de toma de posesión. Yo les dije, miren, reunámonos en Esquipulas. Reunámonos y busquemos una solución que tiene que tener 3 características. La primera solución es reconocernos mutuamente, es decir, aceptar nuestra realidad. Éramos una realidad muy disímil. Ninguno era de una tendencia ideológica idéntica, sino que éramos de tendencias. Napoleón Duarte era un católico practicante, el presidente de El Salvador. Ortega era un marxista leninista declarado, ahora ya no lo es, pero él lo era. Óscar Arias era un socialdemócrata conservador. Su servidor era un demócrata cristiano, pero centro izquierda. Y Azcona era un liberal de un partido tradicional de Honduras con un pensamiento liberal más progresista, pero que no tenía nada que ver con las ideologías de moda en la época. Y lo que hicimos fue reunirnos y lograr 3 objetivos precisos. La primera es, la solución la tenemos que encontrar nosotros, para nosotros. Entonces debemos de evitar que se internacionalice el conflicto. Y para eso tenemos que mantener retirado a los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un país muy importante, pero compromete mucho los problemas políticos y lo condiciona a mucho para tomar decisiones que a ellos les conviene, pero no necesariamente les conviene a los países que se están viendo afectados por la guerra. La tercera decisión fue, tenemos que reconocer que tenemos un conflicto, es decir, no podemos partir de la base de buscar la paz sin reconocer la existencia de un conflicto y además reconocer que ese conflicto tiene su origen en diversas causas. Una de ellas es la marginación económica y social, otra de ellas es la intolerancia política y otra era la Guerra Fría. Y sobre la base de esos criterios y partiendo de la base que teníamos que encontrar una solución por nosotros mismos y para nosotros mismos, suscribimos el primer acuerdo de Esquipulas y decidimos en un año trabajar para elaborar un procedimiento para terminar con la guerra e involucrar a todas las partes en el proceso. Y eso fue Esquipulas II, que se suscribió 1 año y 1 mes después de la primera firma. ¿Y cómo lograron después que el proceso se implementara adecuadamente y siguiera su curso? Fuimos sumamente estrictos en seguir el procedimiento, pero el procedimiento siguió varias cosas. Primera cosa, involucrar a todos los partidos políticos. Las guerras pueden ser muy buenos argumentos electorales y muy buenos argumentos políticos, pero si uno excluye a la oposición y a otros partidos políticos, tiene 2 dilemas fundamentales. No va a encontrar el consenso que respalde el acuerdo de paz posteriormente. Y segundo, si hay un cambio de gobierno, como sucede en las democracias y en las elecciones, puede haber un rompimiento de la continuidad del proceso, porque los procesos no se resuelven en poco tiempo. Y entonces lo primero fue involucrar a todos los partidos políticos y convertir el proceso de paz en una política de Estado, no en una política de mi gobierno, sino que una política de Estado que involucrara a todos los demás.
Después involucrar a todos los sectores sociales y el sector económico, los grupos sociales, la iglesia, las iglesias no están involucradas, entonces no se encuentra el respaldo de la sociedad en general para las decisiones que se van a tener que adoptar. Y, por supuesto, involucramos a los ejércitos en el proceso de diálogo. En el punto anterior, el respaldo de toda la sociedad, las fuerzas políticas y sociales, ¿cómo se logra? ¿Cómo las incorporan? ¿Con qué mecanismos dialogan con ellos? Hay que lograr, bueno, lo que hicimos nosotros es lograr 3 cosas importantes. La primera es ganarnos su confianza. No estamos actuando a favor del ejército o de la guerrilla, ni de los Estados Unidos. Estamos actuando por el país, ganarnos la confianza de una actitud a favor del país y no una actitud a favor de alguien de los que están metidos en el conflicto. Okay. La segunda cosa era involucrarlos a ellos en la búsqueda de la paz. O sea, creamos lo que se llamaron las comisiones de reconciliación. No eran comisiones de paz, eran comisiones de reconciliación. Sí. Estaba el presidente de la conferencia episcopal, un representante de las iglesias evangélicas, 2 representantes de los partidos políticos, representantes de la sociedad civil, y esta comisión era la encargada de empezar a dialogar con la guerrilla y con el gobierno. Esta comisión tiene una gran ventaja. La ventaja de que si el gobierno se mete a negociar directamente con la guerrilla, como algunas de las experiencias que se tuvieron en Colombia, se corre el riesgo de darles reconocimiento de beligerancia. Y si además se les da un pedazo del territorio o se les reconoce un área controlada por la guerrilla, la beligerancia podría estar completamente lograda. Sinceramente, yo no sé cómo en un momento determinado la guerrilla no reclamó la beligerancia, porque tuvo parte del territorio aquí, sí, en Colombia. 4 años, 40. Fue un gravísimo. Yo, desde mi punto de vista, fue un error táctico, ¿no? Porque podría haber conducido a una situación más grave. Entonces, esta comisión tiene que convencer a la guerrilla de que la intención del gobierno es buena, y el gobierno y la comisión convencer al ejército de que nosotros no estamos siguiendo un procedimiento para transar y para rendirnos ante la guerrilla. El otro elemento es convencer a los que están en las montañas o peleando de que va a haber que se les va a permitir, después del proceso de paz, insertarse totalmente en la sociedad política y en la sociedad civil a través de diversos mecanismos. Sin condiciones. Sin condiciones. Es decir, las únicas condiciones son previas a la firma del acuerdo de paz. Es decir, tiene que haber en el camino, bueno, vamos a suspender las acciones militares temporalmente, después se puede llegar a un armisticio, se van a respetar áreas para que no se cometan violaciones a los derechos humanos, luego se llega al armisticio y luego se crean comisiones permanentes de negociación en las que ya se involucra el gobierno. Así fue lo que hicimos allá. El proceso de paz de Guatemala se negoció durante 10 años. Pero se firmaron más de 17 acuerdos sobre cada uno de los temas diferentes, y en el acuerdo de paz no fue un acuerdo de paz solamente para terminar con la guerra, sino que se establecieron en el acuerdo compromisos gubernamentales y compromisos de la guerrilla relacionados con los problemas que habían motivado el conflicto armado. Es decir, la guerrilla no va a seguir atacando en esta área, el gobierno va a respetar esta y otra cosa. Después habían objetivos de carácter financiero, reformas constitucionales necesarias, quitar prohibición para la participación de ciertas tendencias ideológicas. O sea, es interesantísimo leer los acuerdos de paz que establecieron el procedimiento y después todos los acuerdos complementarios para hacerlos. Entre los acuerdos, por ejemplo, fueron y se han ido implementando y dándole seguimiento de tal manera que, por ejemplo, en este momento, en las fuerzas de seguridad del presidente Colón, existen gente que fueron comandantes guerrilleros. ¿Sí? Y en El Salvador, el partido que estaba en la guerrilla está ahora en el gobierno de la República. Y en Nicaragua también, y hay funcionarios del gobierno del presidente Colón. Hay una especie de coalición de centro-izquierda respaldándola, pero hay muchos funcionarios que estuvieron de comandantes. Y incluso el jefe de seguridad, de la seguridad personal del presidente en casa presidencial, fue un comandante guerrillero. Entonces, es decir, al respetar el procedimiento y al irse resolviendo los problemas políticos, se fueron creando las condiciones para que el ejército adquiriera confianza en el tema, se fuera relacionando con los otros grupos y las otras personas integrándose al sistema político. Y
todos los grupos guerrilleros se convirtieron en partidos políticos. No hay un solo movimiento guerrillero en Guatemala, ni en ninguna parte de América Central en este momento, y los problemas que estamos enfrentando son de otro carácter, de carácter económico, social, etcétera. Y de amplitud de la democracia. Y de profundización de la democracia, sí. Hay dos temas que son muy importantes para nosotros. Uno, ¿cómo hicieron para olvidar los crímenes o para disolverlos o cicatrizarlos? Los crímenes propios de la guerra, de lado y lado. ¿Cómo hicieron para que la sociedad cerrara esas heridas? Yo diría que son dos de los temas que nosotros no resolvimos definitivamente. Es decir, se resolvió, el sistema de legalidad sí se implementó. Se creó la Comisión de la Verdad, autónoma e independiente de los gobiernos, apoyada por las Naciones Unidas. La Comisión de la Verdad presentó un informe en donde se incluían los crímenes de la guerrilla, se incluían los crímenes y las violaciones de derechos humanos de algunos oficiales del ejército, y a la gente le quedaba la independencia de seguir los juicios y los procedimientos que consideran necesarios para perseguir a la gente, y han habido varias condenas a lo largo de los últimos 20 años. Pero no se no se creó un tribunal específico para perseguir a alguien o tribunales específicos para condenar a un sector ni a nadie, sino que al contrario se remitieron a los tribunales normales de la República. Sí se hicieron reformas legales para que se le pusiera atención y se crearon comisiones internacionales de supervisión del cumplimiento de los acuerdos en cada uno de los países. En Guatemala se llamaba MINUA, la Misión de Naciones Unidas para Guatemala. En El Salvador era para El Salvador, etcétera, en cada uno de los países, y se fueron implementando. Pero el secreto de la implementación fue que convertir el acuerdo de paz en una política de Estado para el mediano plazo. Porque si usted se da cuenta, en Guatemala han habido gobiernos de diversas tendencias ideológicas en los últimos 20 años. Y todos los gobiernos han dado seguimiento a los acuerdos de paz. Voy a ponerle un ejemplo. Nosotros no tuvimos grupos paramilitares como se conciben en Colombia, que son grupos paramilitares que se defienden o atacan a la guerrilla localmente y que son medio secretos, ¿no? Y que después van apareciendo. Allá se organizó lo que se llamaban patrullas de autodefensa civil. Y eran voluntarios de las comunidades que ayudaban a mantener el orden y la seguridad local sin armas. Solo pequeños grupos de esos grupos eran entrenados por el ejército para dar una seguridad armada cuando habían ataques de la guerrilla. Pero el ejército tenía 50,000 hombres, Guatemala es un país más pequeño que Colombia, y habían 500,000 personas metidas en las patrullas de autodefensa civil. Y esto logró mantener, no solo controlar el movimiento de la guerrilla, sino que dar seguridad para la criminalidad común. Pero posteriormente al conflicto y luego de la firma de los acuerdos de paz, esta gente dijo, bueno, nosotros trabajamos voluntariamente de entre 5 y 10 años. Ahora las disolvimos, ¿no? Por ley. Pero ahora reclamaban un reconocimiento en efectivo por ese esfuerzo que hacían, porque hacían turnos de 12 horas, de 24 horas, dejaban sus trabajos y se iban a hacer los turnos. Y entonces se acordó con ellos, a base de una discusión, una compensación económica sobre el tema. Pero la compensación económica era muy grande, es decir, usted le tiene que dar plata por muchos años a 500,000 personas, se convierte en una fortuna. Entonces se hicieron acuerdos para que se pagara estas compensaciones económicas en el tiempo, 12 años. Pero entonces han habido cambios de gobierno, desde el primero que firmó el acuerdo con ellos hasta ahora, y el presidente Colón sigue pagando lo que firmó hace 3 gobiernos, porque el proceso de paz siguió funcionando sistemáticamente. Como política de Estado. Sí. Presidente, vamos a hacer una pausa en la consulta. Ya continuamos con el presidente Vinicio Cerezo de la República de Guatemala, que se encuentra de visita en Colombia. Continuamos con el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, hablando sobre el posconflicto, de la experiencia de Centroamérica en la forma de resolver el conflicto armado, pero antes vamos a presentar un pequeño, breve perfil del presidente Cerezo que nos brincamos en la primera parte.
Vinicio Cerezo Arévalo, expresidente de la República de Guatemala entre 1986 y 1991. Nació en la ciudad de Guatemala el día 26 de diciembre de 1942. Desde muy joven se interesó por la política e hizo parte del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca. También fue diputado al Congreso y candidato a alcalde del municipio de Guatemala. En 1984 fue electo candidato presidencial por el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, donde el 8 de diciembre de 1985 salió victorioso con casi el 70% de los votos. En 1992 debutó como presidente del Parlamento Centroamericano y en el 2000 fue elegido diputado del Congreso de la República. Desde su retiro del Congreso ha sido electo presidente de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana. A lo largo de su carrera ha participado en un sinnúmero de eventos políticos y académicos que le han dado la oportunidad de recibir diversos reconocimientos por su compromiso con Guatemala. Una breve hoja de vida del presidente Cerezo. Estábamos hablando de los militares y vamos a empezar a hablar de también el proceso de desmovilización, entre comillas, del ejército oficial, que también es complicado porque ha librado la lucha durante muchos años. En los acuerdos de paz se suscribió un convenio para ir desmovilizando a lo largo del tiempo al ejército. O sea, una de las cosas más importantes que se descubrieron en el proceso de paz y que es una convicción históricamente muy importante para los latinoamericanos, porque los latinoamericanos a veces tenemos la tendencia a creer de que porque suscribimos un acuerdo o porque tomamos una decisión ya se terminó el problema, ya nos lavamos las manos y nos vamos. Y el peor problema es la parte del procedimiento. Un caso típico sobre fallar en el procedimiento es el caso de Honduras. Es decir, hacen todo el procedimiento, pero los militares agarran al presidente Zelaya y lo sacan en pijama para Costa Rica, y esa falla en el procedimiento echa a perder toda la maniobra y se convierte en un golpe de Estado. Entonces nosotros nos fijamos mucho en el tema del procedimiento. Y, por ejemplo, si nosotros hubiéramos firmado la paz y entonces decidimos desmantelar el ejército hubiera desconfiado con muchísima razón y reacciona. Lo que hicimos fue que fuera un proceso muy largo. Se ha mantenido el ejército, porque de alguna manera hubo una tendencia internacional a convertirlos en los malos de la película. O sea, ellos eran los que habían cometido los errores, pero nosotros los defendimos porque habían defendido el proceso de institucionalización democrática. Y tampoco condenamos a la guerrilla, porque hubo muchos motivos para que la guerrilla surgiera históricamente, es decir, la injusticia social, las dictaduras militares, los fraudes electorales, la imposibilidad de encontrar por la vía del mecanismo electoral la solución a los problemas, y la marginación política, o sea, la intolerancia política. Y entonces teníamos que tener con ellos y con nosotros pues una actitud de reflexión, porque los procesos de paz en el fondo tienen que ser procesos de reconciliación. Y pero en esta parte fallamos un poco. No incluimos en nuestro trabajo, pensando en el futuro, un trabajo en una cultura de paz y de tolerancia que nos está haciendo falta en este momento. Y no preveímos un proceso de verdadera reconciliación. Es decir, por ejemplo, vamos a dar 5 o 6 años para que se investiguen los crímenes y la gente tiene derecho a meter demandas en los tribunales, pero después vamos a terminar con este asunto. Y entonces resulta que 20 años después sigue habiendo gente que aparece denunciando que perdió a algunos familiares y empieza a abrir una investigación en los tribunales, y esa es la de nunca terminar, ¿verdad? Ese problema lo tenemos. Yo vine a darme cuenta que aquí ya se estaba hablando de reconciliación y de cultura de paz, y eso creo que es un elemento que perdimos. Pero además de eso, nos dimos cuenta también que el proceso de paz reconoció la ausencia es decir, como una de las causas, la injusticia social y la marginación económica de muchos sectores de la población. Pero no preveímos, dijimos, hay que resolver ese problema, pero no hicimos un procedimiento para resolverlo. Ese fue otro de las lagunas del proceso de paz, y es lo que le llamamos ahora la agenda pendiente en este proceso de integración centroamericana que se inició en los acuerdos de paz. Y por esta razón ahora estamos trabajando en lo que le llamamos Esquipulas 3. Es decir, tuvimos un Esquipulas 1 que fue la firma de los acuerdos, sí. Un Esquipulas 2 que fueron los procedimientos, y ahora un Esquipulas 3, estamos trabajando en esto, y por esa razón yo fundé la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana, porque de alguna manera desde afuera de los gobiernos
uno puede hacer un trabajo más eficiente, más ágil, de cabildeo político para convencer a los presidentes que se tiene que dar el otro paso, que es el desarrollo económico y social de América Central, fortaleciendo la integración y pensando que el paso final de ese proceso de desarrollo va a ser la verdadera integración regional, no solo de Centroamérica, sino también de algunos países del Caribe. Para convertirla en un mercado y tener un mercado más amplio, tener unas políticas comunes más eficientes, producir mejor para el mercado mexicano, norteamericano, ¿o para qué? Es mucho más que eso, es decir, eso es parte de la primera etapa de Esquipulas 3. El proceso de desarrollo tendría que ir desde terminar de implementar los acuerdos que ya tenemos, porque es una cosa muy interesante que a veces no se conoce con claridad. A partir del proceso de paz, en 1991, los acuerdos de paz se firmaron en el 86 y en el 87, cuando se empezaron a dar los primeros pasos y a concretar la paz, se suscribió un acuerdo centroamericano que se llamó el Protocolo de Tegucigalpa. Sí. Y en el Protocolo de Tegucigalpa se estableció la base del sistema de integración centroamericano y se creó pensando en una especie de confederación regional en la que existiera un nivel ejecutivo. En cada país hay un presidente que es el ejecutivo, está el parlamento y está las cortes, ¿no? Pues entonces se estableció una reunión de presidentes que se reúnen periódicamente 2 veces al año, ordinariamente y varias veces extraordinariamente, donde toman decisiones sobre este tipo de cosas: unión aduanera, homologación de leyes de educación, seguridad democrática en toda la región, lucha contra la droga, temas ambientales. Y los presidentes, este es el organismo ejecutivo que creó una secretaría del sistema de integración centroamericana. Sí. Y el sistema incorpora un parlamento centroamericano que va a tener la facultad de emitir leyes de carácter regional, que está compuesto por 20 diputados de cada país electos popularmente en las urnas. De hecho, está ya funcionando en principio. ¿Y tiene autoridad? Tiene la autoridad para dar sugerencias, pero ya se hizo el acuerdo para darle facultades vinculantes a las leyes del Parlamento Centroamericano, porque también creamos un proceso, es decir, cuando firmamos el acuerdo de constitución del Parlamento, Costa Rica se resistió a ingresar. Y entonces Costa Rica siempre ha sido renuente a estar vinculada a Centroamérica, y yo digo que por razones obvias de carácter histórico. En Centroamérica eran dictaduras militares y Costa Rica una democracia, y así. Pero lo que hicimos fue, bueno, cuando el Parlamento Centroamericano, el acuerdo de constitución, sea suscrito por un quinto país, puede ser Costa Rica u otro, entonces el Parlamento ya va a tener facultades vinculantes. Y eso ya fue suscrito por la República Dominicana. Panamá lo había suscrito, pero el presidente está en este momento discutiendo la permanencia o no, que no va a ser tan fácil que se salga, porque es un acuerdo internacional. Entonces de repente va a tener que ir a parar a La Haya discutiendo este tema, y se puede hasta pasar los 5 años del presidente antes de que se salga. Y está además la Corte Centroamericana de Justicia, que ya está nombrada y que ya está funcionando y está emitiendo fallos sobre los dilemas entre los países o sobre problemas de empresas con gobiernos de los países. O sea que el sistema ya empezó a funcionar. Tenemos ya un acuerdo en principio de unión aduanera que va a resolver el problema fiscal de los países y que está a punto de ponerse en marcha en el curso de este año. Le hacía esa pregunta y lo invité a hablar del tema de la Unión Centroamericana como parte del posconflicto de Centroamérica. Tal vez la paz les permitió dar este paso de organizarse en 5 o 4 repúblicas unidas, pero ese paso al posconflicto, de la guerra al posconflicto, no ha dado en cifras económicas y sociales los resultados que se esperaba. La democracia no le ha brindado mejores oportunidades a la mayoría de la población. ¿Cómo integra esos dos temas? Ese es el tema, lo que nosotros le llamamos la agenda pendiente. El proceso de paz y la democracia sí creó, y este nuevo proceso de integración que surge a partir de la voluntad política de los presidentes, que eso es el motor en este momento de la integración centroamericana, no son las razones económicas, no son motivos de estrategia internacional, sino que decisiones políticas para integrar a los países, creó crecimiento económico, un crecimiento económico sostenido, al punto
que para todos los países centroamericanos uno puede ser, bueno, el primer mercado de cada país centroamericano es los Estados Unidos. O puede ser, ahora para Costa Rica va a ser seguramente China. Pero el segundo mercado más importante de América Central de cada uno de los países es Centroamérica. Porque el crecimiento económico aumentó las cifras de una manera verdaderamente impresionante. Después del conflicto. Después del conflicto. Es decir, el conflicto tenía el crecimiento económico, varios países de América Central, incluyendo Guatemala, estábamos decreciendo. El Producto Interno Bruto estaba a menos 2%. Wow. Pero ahora llegó a tener hasta 4 o 5% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahora la crisis económica pues lo va a disminuir y el promedio va a ser 1 punto y tantos, pero no dejamos de crecer por ahora. Pero el consenso de Washington, la enorme privatización, el debilitamiento de los gobiernos hizo que se perdiera atención en las políticas sociales. Y eso produjo un fenómeno de crecimiento económico, pero con concentración de la riqueza en un pequeño sector de la población y gran empobrecimiento en el otro sector, disminución de la clase media. Y esto está creando entonces un peligro en el posconflicto se está creando un enorme peligro para la paz, que es la problemática social. Entonces, un gobierno debilitado no puede controlar ni el crimen organizado ni el tráfico de droga. Y un gobierno que no tenga capacidad de responder a las necesidades de la población empieza a debilitar la confianza en las instituciones democráticas. Por lo tanto, ahorita es urgente el nuevo plan de desarrollo de América Central que conduciría a plantearlo. Pero no es solo un plan que nos permita ponernos de acuerdo para venderle más a los Estados Unidos o a China o algo, sino que se trata de ir dando los pasos para unificar definitivamente a Centroamérica. Por ejemplo, se ha creado líneas aéreas centroamericanas que son ahora muy poderosas, que son fruto de este proceso de integración. TACA, COPA, etcétera. Ellos necesitan leyes que les permitan funcionar en toda Centroamérica sin estar pasando por migración, con diferentes leyes de turismo, etcétera. Homologar leyes turísticas, migratorias, aeroportuarias, portuarias, etcétera. Homologar leyes culturales. Por ejemplo, la misma cultura, la misma educación en toda América Central, para que si yo soy abogado, pero me recibí en Guatemala, puedo ir a trabajar a Costa Rica o a Honduras sin ningún problema y las empresas puedan contratar a su personal a lo largo de toda Centroamérica. Las empresas mismas, bancarias, tienen que estar lidiando con diferentes leyes bancarias en Guatemala, diferentes leyes en Costa Rica, diferentes leyes en este lugar, o en Honduras o en El Salvador. Entonces, tenemos que crearle a las empresas privadas un ambiente y una infraestructura legal suficientemente buena para que puedan funcionar a lo largo de toda Centroamérica. Y así sucesivamente. Uno de los temas más importantes, hay 3 temas importantísimos. La seguridad regional. Nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar al crimen organizado ni a la droga por sí solos. Tenemos que crear un network, un sistema de información y de trabajo conjunto para enfrentarlo. Nosotros estamos enfrentando problemas alimentarios. Entonces tenemos que determinar qué zonas de América Central son buenas para producir alimentos y nos permitan detener el crecimiento de la industrialización del agro para seguir produciendo alimentos y cumplir con uno de los objetivos básicos de todo país, que es abastecimiento interno. Sin abastecimiento interno, nosotros estamos en manos de otros países que nos venden maíz barato, como los Estados Unidos, pero empezamos a depender de ellos y cuando tengamos problemas políticos con ellos vamos a tener problemas para alimentar a la gente. Y así sucesivamente. Entonces, en la primera etapa estipulas 5 años plazo, después de... Digamos que hay como 5 etapas. La primera etapa es el acuerdo, porque ya nosotros comprobamos en América Central que si hacemos las cosas de común acuerdo, funcionan. Porque adentro de cada país hay presiones y contrapresiones contra el presidente, contra todo el mundo, y no se pueden tomar decisiones duras de tomar. Segundo, comprobamos que necesitamos el tiempo para hacer las cosas. Y tercero, que algunos proyectos solo son financiables si hay estabilidad legal, jurídica, y si se pueden hacer joint ventures para hacerlos. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una alternativa. El canal de Panamá es un elemento crítico para Panamá. Y tenemos la alternativa a los otros países de hacer un canal seco. Pero en lugar de hacer un canal seco que compita con el de Panamá, lo que debemos hacer es un joint venture para que repartamos las utilidades de los 2 canales en todos los países. Sea un complemento. Un complemento de todos.
y no una competencia interna, igual que los espárragos. En lugar de competir para vendérselos más baratos a los Estados Unidos, sembremos espárragos y vendámoslos al precio que queremos y no lo hagamos individualmente. Y así sucesivamente. La infraestructura, ya tenemos acuerdos para intercambiar energía eléctrica. Nosotros le vendemos energía al sur de México, compramos de México en algunas épocas, le vendemos a El Salvador, le vendemos a Honduras, ellos nos venden en una etapa a nosotros. Entonces ir creando como una infraestructura para hacer de Centroamérica una región. ¿Por qué modelos como el de Brasil, el del presidente Lula, que cuando llegó al poder tenía una pobreza también bastante elevada, la ha bajado más de 14 puntos, no son aplicables en Centroamérica? Porque esas políticas no permiten una disminución de la pobreza y una mayor igualdad social y económica. De hecho, sí son aplicables. En Guatemala, el proyecto de transferencias condicionadas está siendo aplicado por el presidente Colón con mucho éxito y está permitiendo que él... Las transferencias condicionadas, ¿por qué no las explica, presidente? Las transferencias condicionadas son aportaciones bueno, en la población, digamos, hay, para ponerlo en términos muy simples, 4 grandes niveles de población. La gente con muchas capacidades, muchos recursos y acceso al crédito, y que pueden poner grandes empresas, medianas empresas, y eso está bien. Crea fuentes de empleo y produce. El único problema es que producen básicamente para exportación. Pero está bien. Bueno, el segundo nivel es la clase media, que es la que fomenta mediana empresa y trabajo individual, de profesionales, etcétera, prestación de servicios, que también tienen algún nivel de acceso al crédito, pero no suficiente. Es decir, están pagando en América Central por lo menos créditos de intereses muy altos. Y entonces esto los está empobreciendo. Costos muy altos de vida, muchos intereses y están teniendo problemas. Hay un nivel de pobreza que son los obreros, etcétera, pero que tienen trabajo, y el otro nivel que es la gente que no tiene nada, ni trabajo, ni forma, y que son los pobres extremos. Las transferencias condicionadas, y esos pobres extremos tienen otro nivel, no tienen trabajo, no mandan a estudiar a sus hijos, no los están capacitando para un nuevo proceso de desarrollo. Entonces, una transferencia condicionada es una aportación pequeña, económica a la familia, para comprometerlos con algo. Por ejemplo, nosotros teníamos la apertura de caminos vecinales a cambio de comida y trabajo. Entonces, trabajaban y se les pagaba su salario, parte en comida y parte en trabajo. ¿Qué es la condición? La condición es que ellos lleguen a hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Y en este caso el presidente Colón está siguiendo un poco la línea de Lula y se están empezando a aplicar en El Salvador y en Nicaragua. Se le da una pequeña cantidad a la familia para que la familia se comprometa a enviar a su hijo a la escuela y el niño salga de 6º año y no haya retiro de la escuela y por lo tanto disminución de la escolaridad general. Entonces, una transferencia condicionada es un apoyo económico del gobierno a cambio de un compromiso de la persona que puede ser o para mejorar sus estudios o un compromiso ciudadano, cumplir con una tarea con el Estado. Y hay otras ayudas también condicionadas que son comedores baratos para la clase media y para los trabajadores de la ciudad, escolaridad, educación segura, etcétera. Esas son las transferencias condicionadas. Entonces los programas, pero aquí falta un complemento, porque como decían los chinos y se repite todo el tiempo, no hay que darle solo el pescado a la gente, sino que hay que enseñarle a pescar. Entonces aquí falta un elemento que es una de las cosas que se están incorporando en este momento, que son la creación de banca de desarrollo. En nuestros países, después del consenso de Washington y la importancia que se le dio a la creación de grandes empresas y olvido de los sectores medios, los sistemas financieros se convirtieron en sistemas financieros que manejan su dinero para apoyar sus propias empresas. Bueno, y ok, está bien, es decir, ellos tienen derecho. Yo siempre le digo a la gente, no le pidas peras al olmo. O sea, no hay que pedirle a un empresario que pague más salarios, pague impuestos y además disminuye el precio de sus productos porque quiebra. Su función es maximizar ganancias. Pero el Estado entonces tiene que buscar mecanismos para que la riqueza producida por el país le llegue a esos sectores. Sí. Y entonces crear banca de desarrollo. Y de hecho se ha empezado a hacer en Guatemala. Hay 2 bancos que se hicieron de tal manera que nadie pueda ser accionista mayoritario y pueda condicionar el comportamiento del banco. Que no sean bancos de grupos económicos, sino que bancos de la sociedad. Y entonces se le dieron partes a las
cantidad de acciones a las cooperativas, cantidad de acciones a los grupos ambientales, cantidad de acciones a ONGs. Y entonces la asamblea de accionistas es una verdadera asamblea de accionistas y entonces se está creando el sistema accionario en los bancos. Y déjeme decirle que a pesar de lo que se decía antes, estos bancos del Estado, y uno de ellos especialmente el Banrural, no solo se convirtió en el segundo banco más importante de Guatemala en términos de capital, el quinto banco más grande de América Central, sino que es el primero de América Central y de Guatemala en obtener utilidades por su eficiencia. O sea, ese es otro mecanismo. Este banco viene y da tarjetas de crédito con menos intereses, sin recargos adicionales. Claro, está trabajando para la clase media y para el desarrollo, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya continuamos con el presidente Vinicio Cerezo de la República de Guatemala, expresidente, y conversando sobre temas de desarrollo, posconflicto, conflicto. Ya volvemos en la consulta. El presidente Vinicio Cerezo nos está conversando, ilustrando sobre el proceso Esquipulas 3, que le está generando un desarrollo muy interesante a la economía y a la democracia de Centroamérica. Pero quiero invitarlo a retornar otra vez al tema del conflicto. ¿Cómo sacaron a Estados Unidos en ese proceso de reconciliación? Bueno, eso fue una de las tareas más complicadas, porque Estados Unidos tenía un plan de paz para América Central, en el presidente Reagan. Y el plan de paz era invadir Nicaragua y ganarle la batalla a la guerrilla. Y eso, lo que hubiera sucedido era que hubiera destruido nuestra infraestructura física, que había costado muchos millones aunque lo hubieran hecho los gobiernos militares. Guatemala tiene una represa que nos brinda más del 40% de energía eléctrica por hidroeléctrica. La hicieron los militares, pero costó $1,000 millones. O sea, una bomba de 500 libras cae en medio de una laguna de 80 kilómetros y no se necesita ser un experto piloto para tirarla, y nos destruyen la infraestructura básica, si no digamos carreteras y todas las demás represas. Estados Unidos tenía ese plan. Cuando nosotros planteamos el plan de paz, fue esto muy interesante. Yo planeé la reunión de presidentes en un convento de claustro, porque nos costó mucho convencer a la iglesia de que no lo prestaran, y nos lo prestaron condicionado que no entraran guardas de seguridad, no entraran asistentes armados, mujeres, ni asistentes armados. Bueno, los curas, ese era un claustro para hombres. Tuvimos que sacrificarnos, pero bueno, de todas maneras, sirvió porque no pudo salirse la información de nuestras decisiones. Entonces, cuando se dio a conocer el acuerdo internacional, en el acuerdo, como dije desde el principio, se incluía la necesidad de desinternacionalizar el conflicto. Porque si lo internacionalizábamos, no podíamos evitar la presencia de los Estados Unidos. Este fue el tema. Entonces, sí teníamos que tomar en cuenta a los Estados Unidos, porque es un país hegemónico, es decir, pesa demasiado en América Central. Y pasaron 2 años antes de que, hasta las elecciones de Nicaragua, cuando ellos vieron que Ortega aceptó el resultado electoral y que doña Violeta Chamorro y el proceso de paz en Nicaragua, fue que entonces ellos aceptaron vincularse al proceso y apoyarlo. Para lograrlo, nosotros contamos con 2 elementos básicos: el acuerdo de contadora y el apoyo de los países amigos, en los que estaban, por supuesto, México, Colombia, Brasil, Panamá. Entonces, además, y después se unió Argentina y Venezuela en ese momento. El apoyo de la Unión Europea, y los europeos son aliados de los Estados Unidos y tienen el peso específico como para respaldar el proceso de paz y pedirle a los americanos que nos dieran el beneficio de la duda, porque los americanos seguían respaldando a los contras contra los nicaragüenses en Honduras. Y nos negamos rotundamente a poner bases americanas en la región. Nos negamos rotundamente porque eso nos comprometía. Y solo se quedó la base de Palmerolas, que es un aeropuerto norteamericano relativamente pequeño,
en donde ellos entrenaban a los contras, pero que se fue disminuyendo y desmantelando poco a poco hasta que se quedó convertido en un aeropuerto norteamericano y punto, ¿verdad? Se habían retirado de Panamá los americanos en principio y entonces el apoyo de los europeos del Asia democrática y capitalista y del grupo de Contadora fue lo que nos sirvió para funcionar y avanzar independientemente, y ellos nos dieron el respaldo de las Naciones Unidas para que el proyecto de paz se convirtiera en un proyecto aceptado por las Naciones Unidas. Este fue realmente la fórmula. Y entonces al final los Estados Unidos tuvieron que parar respaldando y aceptando de que habíamos logrado con éxito el resultado. Proceso. Presidente, no quisiéramos dejar de que la consulta se acabara sin que nos dé su visión de la crisis de Honduras, del golpe de Estado, del proceso de Zelaya, de las nuevas elecciones. Yo lo mencioné hace un momento y debo decirle que ha sido un golpe muy duro para el proceso de integración centroamericana y el proceso de paz. Porque aunque la Constitución hondureña efectivamente permitía que la Corte Suprema y el Congreso emitieran un fallo que destituyera al presidente Zelaya, la presión de algunos grupos económicos hondureños, temerosos de que si se quedaba Zelaya en Honduras se creara un problema, conducen a romper el procedimiento y a la intervención del ejército hondureño, sacando al presidente Zelaya y llevándosela, lo que técnicamente hace de esto un procedimiento que pudo haber sido legal, un golpe de Estado. Esto aisló a Honduras. Honduras logró resistir, aisló a Honduras, pero provocó dos problemas serios para la historia de Centroamérica. Los dos problemas serios fueron de que se le da al presidente Arias la posibilidad de proponer un plan de común acuerdo con los americanos para la salida de la crisis, y el presidente Arias no toma en cuenta al resto de los presidentes centroamericanos, rompiendo con una tradición de 20 años. Todo lo hacemos de común acuerdo. El segundo problema fue que queda entonces la solución del problema de Honduras, no en nosotros, no en los centroamericanos, sino que en los Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos, como siempre, nunca se sabe dónde va a terminar. Y al principio empezó diciendo de que no iban a permitir que ahí se dieran, que no iban a reconocer las elecciones porque si no restituían a Zelaya, y después paró diciendo que sí iban a reconocerlo porque hubo elecciones. Para nosotros los centroamericanos el problema es más complejo. Por ejemplo, para Guatemala, Honduras es el principal comprador de mercadería guatemalteca. Nosotros solo a Honduras le vendemos más de $600 millones. Entonces, y Costa Rica también. Entonces tenemos que buscar un mecanismo para resolverlo. Ellos lograron un objetivo muy importante, que es realizar el proceso electoral con éxito. Sí. Y Lobo, el presidente electo, Pepe Lobo, se mira un tipo conciliador. No es un tipo de enfrentamiento como el presidente de facto Micheletti. Yo le digo de facto porque al final se convirtió en golpe de Estado, pero ellos dicen que es legal porque lo nombra el Congreso. Entonces, ahí hay una discusión todavía pendiente. Pero es obvio que la elección de Lobo y su actitud de reconciliar internamente a Honduras abre las puertas a un nuevo acercamiento de los países centroamericanos y de repente a ir avanzando en la búsqueda de una reconstitución de las cosas allá adentro en Honduras sobre la base de algún proceso de reconciliación interna. Porque es indudable que sí es cierto que en Guatemala tuvimos un problema similar con el presidente Serrano. El presidente Serrano quiso disolver la Corte, quiso disolver el Congreso, pero allá respetamos el procedimiento. Seguimos la Constitución, él presentó su renuncia y el Congreso eligió al presidente sucesor efectivamente, terminó 2 años y medio de gobierno y seguimos con el procedimiento normal. Entonces sí han habido problemas que han provocado obstáculos e interrupciones, el caso de Serrano, el caso de Honduras, de Zelaya, pero creo que tenemos que sentarnos a buscarle la solución, porque no podemos dejar en el limbo a Honduras para siempre, y lo más probable es que caminara por la vía de buscar un proceso de reconciliación interna y reestableciendo relaciones con el presidente electo. Pero no creo que vaya a pasar nada antes de la toma de posesión del presidente Lobo y después algún tiempecito más tarde mientras se van arreglando las cosas. Naturalmente los grupos económicos están presionando para que se reabran las fronteras
y para que se restablezca el comercio, que es natural. Incluso la gente misma en las fronteras, la suspensión del comercio le causa gravísimos problemas, ¿verdad? Gastamos estos últimos minutos hablando de Colombia. ¿Qué consejos, qué recomendaciones le daría usted al país para avanzar en un proceso de paz? ¿Cómo ve la guerra? ¿Qué futuro le ve a nuestro conflicto? Bueno, mire, hasta ahora lo que pasa es que el proceso colombiano, para poder hacer una opinión objetiva, tendríamos que revisarlo no solo revisar este periodo, sino que ver lo que ha sucedido en los años anteriores. Es decir, después de concesiones con la guerrilla tan grandes como hasta darles un territorio, una posición como la del presidente actual es razonable. Es decir, no, hasta ahí no podíamos llegar, tenemos que replantear la guerra y aumentar el ejército. Pero mi concepción, mi manera de pensar, mi experiencia en América Central es que en algún momento hay que hacer un alto en el camino y discutir un procedimiento para buscar la paz de común acuerdo con los demás partidos políticos y reconociendo la existencia de un conflicto. ¿Cómo le van a llamar? ¿Cómo le va a llamar a esto? Es bueno, porque el planteamiento de que unos buenos y otros malos es bueno electoralmente y es bueno para fortalecer un gobierno, pero no necesariamente es bueno para resolver el problema de fondo, que es una guerra interminable que lleva ya casi 60 años. Entonces, hoy me hicieron una sugerencia que a mí me parece interesante. Tal vez América Central debería de devolver el favor de contadora, pensando crear una comisión de todos los presidentes, no una persona individual como yo o alguien que surja como el mago que va a proponer una solución o un simple asesor, sino que de repente sentarnos a discutir en Centroamérica cómo podríamos hacerle sugerencias oficiales a Colombia de un procedimiento, un camino, abrir una puerta para encontrar una salida que debería de ser un acuerdo de paz. Esa es mi manera de ver para terminarlo. Pero tengo la impresión de que eso no va a funcionar de aquí al proceso electoral, porque ya el planteamiento de que si es una guerra a fondo para ganarla o si se abre una discusión, ya empieza a formar parte un poco de la temática electoral y eso echa a perder un análisis profundo y serio sobre el tema, y vamos a esperar a ver qué sucede con el proceso electoral. Y de veras estamos interesados porque si pensamos en Mesoamérica, no solo en América Central, ni solo en Colombia, si pensamos en México, América Central, Panamá, Colombia y Venezuela, tenemos que estar viendo las cosas hacia futuro y tratando de resolver los problemas que ahora están surgiendo, pero de una manera dialogada y pensando en el futuro, en las futuras generaciones. Presidente Vinicio Cerezo, un placer tenerlo en la consulta. Nos ha ilustrado muchísimo sobre los temas del conflicto, la economía y la integración centroamericana. Muchas gracias por Muchas gracias a usted y lo felicito por el programa, los felicito a los de este centro de información, porque de veras es muy difícil encontrar programas de análisis donde uno pueda hablar de estos temas con profundidad. Muchas gracias, presidente, y bienvenido. Muchas gracias.